¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos. Esto es Solo una vuelta más. El gobierno profundiza la observación y el cuestionamiento al reparto de alimentos. Está más complicado. Esto por la justicia. El Polo Obrero, Beliboni está citado indagatoria. Hay toda una investigación que revela que no es simplemente una excepción, 2 excepciones, 5 vivos, 10 vivos. Había algo, y esto es lo grave, en el sistema. Estaba armado a modo de sistema. Nos vamos a meter con eso y también nos vamos a meter con si este sistema está viciado o está podrido o está parcialmente podrido, el sistema de intermediación. Por supuesto, hay que revisarlo, hay que suprimirlo o suprimir las partes de esta red que están viciadas o están corruptas. El tema es el reemplazo y qué pasa durante. Una cosa es que haya gerentes de la pobreza y sean cuestionados los gerentes de la pobreza, y lo están siendo. De hecho, está siendo herida esta vaca sagrada de distribuir sin auditar. Eso está lastimado en este momento. Pero la pobreza existe y también está siendo observado el gobierno, incluso interpelado por la justicia. ¿De qué modo están acumulando, guardando alimentos? ¿Por qué no los distribuyen? ¿Qué es lo que está almacenado en los galpones? También la justicia está preguntándole al gobierno y está diciéndole: mostrame qué es lo que hay, a dónde lo ibas a distribuir y por qué no lo estás haciendo. Y el gobierno dice: atención, yo voy a apelar este pedido de la justicia. Los dos fenómenos, la intermediación viciada de corrupción y el gobierno que está intentando ver de qué modo le contesta la justicia sobre los alimentos que no se están distribuyendo. Pablo de León, ¿cómo te va? Buenas noches. Jessica Bossi, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Quiero dar una vuelta con ustedes primero sobre este tema. Hoy está indagado, lo citado indagatoria, Beliboni. ¿Cuánto de toda esta torta de la distribución y los planes potenciar trabajo manejaba Beliboni? Una parte importante, pero menor si uno lo compara con el movimiento Evita, con el grupo de Grabois, es decir, con movimientos sociales más afines al kirchnerismo y al gobierno de ese momento. Pero es importante la estructura del Polo Obrero y la decisión hoy del juez Casanelo de citar a Beliboni, que es el jefe, o sea, la cara visible de la protesta social en la Argentina es Beliboni, toma otro color porque no solo porque desde el punto jerárquico es la figura más importante, sino que mete dentro de la acusación otro tema que es la defraudación. Es decir, Beliboni va a tener que dar explicaciones porque en tanto Polo Obrero, en tanto organización social, hubo partidas que se usaron, él es la figura responsable, y lo que cree el juez a partir de unas primeras pruebas que tiene es que se desviaron esos fondos, no se usaron para lo que se debían usar, con lo cual el 25 de junio, que es la fecha que está citado, va a tener que responder Beliboni, que hasta ahora venía colateralmente. Era el jefe político del espacio, pero en la acusación estaba su segundo o había otras personas de otras agrupaciones, pero Beliboni no dijo directamente dos cosas. él. Sí, no tengo nada que esconder, me voy a presentar a la justicia y les voy a contar, no por supuesto, pero del otro extremo dijo: bueno, no pongo las manos en el fuego por todos dentro de la organización. ¿Pablo? A ver, el juez Casanelo actuó en 2 sentidos. Una es en lo que estaban contando recién Jessica, que es decirle al Polo Obrero: bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se manejaron con esta plata? Ahora también el juez dijo, respecto de los alimentos que se dicen que están guardados y 5.000 toneladas que el gobierno no reparte, le pidió al gobierno un plan de cómo va a repartir eso. Porque está diciendo: bueno, yo investigo esto, evidentemente acá hay un manejo de plata del Polo Obrero, que es el brazo piquetero del Partido Obrero, pero le está diciendo al gobierno: ojo, eso no quita que ustedes acá tienen que definir una historia con estos alimentos. Y llamativamente el gobierno nacional apela esa medida, lo dijo Adorni, lo dice el Ministerio de Capital Humano de Petovelo. Son los 2 grandes temas que el juez Casanelo avanzó
en las últimas horas. Bien, está con nosotros también Bruno Giacono, que viene siguiendo e investigando. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bien, Giacono, avanzá sobre los datos que tenés, por favor. A ver, ustedes decían muy bien que hasta ahora lo que hizo la justicia fue investigar extorsiones, amenazas contra beneficiarios de planes sociales. Pero atención, porque a partir de hoy el juez Casanelo lo que dijo es, no, pará, acá hay que hacer un giro en la causa, porque acá lo que yo creo que hubo es defraudación al Estado Nacional. ¿Cómo es esta maniobra de supuesta defraudación? El Polo Obrero, como tantas organizaciones más, en la gestión de Alberto Fernández, actuaba como unidades de gestión. Ustedes saben, en el Potenciar Trabajo, la unidad de gestión era el intermediario entre el beneficiario y el Estado Nacional. ¿Qué es lo que hacía la unidad de gestión? Te asignaba la tarea, compraba las herramientas para que los beneficiarios puedan desarrollar esa tarea, los elementos de trabajo, vestimenta, etcétera, etcétera. Para comprar esas herramientas y esos elementos, las unidades de gestión recibían millones de pesos del Estado Nacional. El juez Casanelo lo que detectó es que parte de la plata que recibió el Polo Obrero como unidad de gestión se desvió a 2 empresas que le hacían facturas truchas y ahora se está intentando determinar cuál fue el destino final de ese dinero. ¿Para qué les hacía aparentemente les hacía estas facturas truchas? ¿Para justificar gastos y entonces justificar que ese dinero que recibían estaba siendo usado? Exactamente, a ver, las 2 empresas que están en la mira son Impresiones Rubros SRL, que es una imprenta, y luego Contex Sociedad Anónima, así se llaman, perdón, Coxtex Sociedad Anónima. Estas son las 2 empresas que están en la mira del juez. De hecho, se las allanó, se encontraron facturas truchas y hay datos en la causa que realmente comprometen mucho a estas empresas. Uno de ellas, a ver, uno de los datos centrales que compromete a una de estas empresas, que es a la imprenta, a Rubros SRL, es que es aportante del Polo Obrero, esta empresa. Lo voy a decir con claridad para que se entienda. El Polo Obrero recibía dinero del Estado Nacional para contratar a la imprenta. Simulaban una compra, una especie de contratación. La empresa hacía la factura trucha y luego esa misma empresa aportaba al Polo Obrero. Todo con el dinero del Estado Nacional. O sea, el Estado financiaba la vida y el sustento de la organización. En vez de repartir para los planes concretos, para las herramientas, para la reinserción del desocupado y transformarlo en ocupado, era para digamos, la sobrevida y el mantenimiento de la organización. Si por lo menos, de ahí para arriba, ¿no? Se sabe si aportaba, es lo mismo, no importa, está mal que aporte porque está desviando fondos, pero ¿aportaba para las campañas electorales o aportaba para el partido? Porque se pueden hacer 2 aportes distintos. Claro, entiendo que era para funcionamiento institucional, pero no se descarta que pueda haber sido para campaña. Claro. Entiendo que era para sostener de alguna manera la estructura, el día a día del espacio. Ahora bien, como decía Diego, plata que se tendría que haber destinado, por ejemplo, a la compra de herramientas para aquellos que iban a un taller textil a realizar la contraprestación por la cual en ese momento cobraban los 78.000 pesos, que era el Potenciar Trabajo, se desviaba a una empresa que no prestaba el servicio, que hacía una factura trucha y que además le aportaba al propio espacio. Juego de suma cero, lo que se llevaba a la organización o todo ese circuito inventado, lo dejaba de percibir gente realmente que necesitaba ese dinero. Les doy 2 datos importantes. La primera, lo que cree el juez Casanelo es que entre un 20 y 25% de las facturas que presentó el Polo Obrero fueron a estas 2 empresas. ¿Es mucha plata? Se habla de unos 150 millones de pesos aproximadamente solamente en estas 2 empresas. Facturas de 2020 y 2021. Todavía se está analizando. Piensen 2022 y 2023. en los 150 millones de pesos con lo que eran aquellos pesos. Hoy es un montón de plata, pero es muchísimo menos de lo que era aquellos 150 Aparte millones. Aparte era 40.000, 50.000 pesos era aproximadamente en esa época el plan potencial. O sea, imagínate la cantidad de planes ahí, ¿no? Y un dato que es realmente llamativo, que me lo comentaba uno de los investigadores, en esta segunda empresa que yo les dije, Coxtex, figura en el listado de la AFIP como una empresa que habitualmente presta facturas truchas. De hecho, la AFIP le informó al juez Casanelo que esta empresa está dentro de ese listado de empresas que habitualmente se dedican simplemente a hacer facturas truchas, para disimular gastos, para dibujar gastos. Bien, yo ahora voy a escuchar a Pablo, pero escuchen a Beliboni y cómo se defiende de las acusaciones. Usted pone las manos en el fuego por toda su organización
No, ¿cómo va a poner? Una organización la integran de alrededor de 550.000 personas. Bueno, por los llamados a indagatoria, por los que están llamados a indagatoria, ¿ponen la mano en el fuego por todos? De la gente que trabaja en los comedores, por supuesto que sí. ¿Usted cree que alguien del gobierno influyó en la decisión de Casanello y de Policita de avanzar contra usted? ¿En serio pregunta eso? Se lo pregunto directamente para que lo responda usted, no yo. Está claro que el gobierno ha elegido al movimiento piquetero como enemigo. Bueno, Pablo. Bueno, de las 550.000 personas que integran la organización, es la cabeza, claramente, lo vemos siempre. Y es importante en lo que cuenta Bruno de la plata que destinaban. También aparte está el aporte que el propio Beliboni reconoció que le sacaban a la gente de sus planes, aparte de eso. Y recuerdo cuando mostramos las marchas acá en el canal del Pueblo Obrero, que veíamos que cuando acampaban, ¿se acuerdan? Se quedaban acampe, todas las carpitas eran iguales. ¿Y eso cómo se paga? No lo paga. Lo paga una organización. Por eso, al igual que todas las fuerzas políticas, siempre hay un mecanismo para sacar plata y bancar las actividades, vuelvo a decir, del Pueblo Obrero, que es el brazo piquetero del Partido Obrero. Bien, esto sigue adelante, la investigación. Esto es todo una primera parte del escándalo de los alimentos. ¿Tenés más? Sí, va a haber en los allanamientos a estas dos empresas, y recuerden que a principios de mayo se hicieron distintos allanamientos a otros domicilios vinculados al Pueblo Obrero, se encontraron algunos datos curiosos. Por ejemplo, me decía una de mis fuentes, encontramos facturas con números redondos, es decir, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Eso no es tan común porque cuando se le suma el IVA, habitualmente suele quedar un número impar. Todas las facturas iguales. De hecho, encontraron una especie de caja donde en la tapa de esa caja decía por las dudas, como si fuesen facturas que se tuviesen que usar en caso de tener que dibujar algo, algún gasto inexistente. Son algunos de los detalles que fueron encontrando en el marco de los allanamientos que se hicieron y que para el juez de alguna manera lo que prueba es esta maniobra extorsiva. De hecho, Pablo daba recién un dato fundamental, que es que no hay que olvidarse de que para el juez y el fiscal, debajo de estas maniobras de defraudación, están las otras maniobras de extorsión. Lo que se recaudaba a muchos beneficiarios se les sacaban entre 3.000 y 5.000 pesos todos los meses de potencial trabajo. Después se revendían los bolsones de comida. Incluso aquellos que iban a la marcha y le tocaba el bolsón de comida, le decían tenés que pagar 70 pesos de flete. Si no ibas a la marcha tenías que pagar 10.000 pesos de multa. Bueno, todo ese circuito ilegal de recaudación en algún lado tiene que estar, esa plata en algún lado tiene que estar. Y ahí es donde la justicia lo que dice, nosotros creemos que toda esa plata se desvió a lo que se llama el resplandor limitado. Que el resplandor limitado, que es una especie de cooperativa vinculada al Pueblo Obrero. ¿Y por qué dicen que está vinculada al Pueblo Obrero? Porque bueno, en la causa hay escuchas judiciales entre el número 2 de Beliboni Cantero y una dirigente del Pueblo Obrero que se llama Palma, en la que ellos hablan del temor por un posible avance de la investigación hacia el resplandor. Dicen, ¿cómo vamos a hacer para justificar la plata que entró al resplandor? ¿Cuál es esa plata? La plata que le sacaban a los beneficiarios, como dije, la venta de los bolsones de comida y el sistema de multas. Bueno, está claro que el Estado, que si quiere te audita y que no te deja circular si no tenés esto, lo otro, lo de más allá porque tenés tal cosa vencida, si quiere no te audita y hace la vista gorda. Y fíjense que esto fue muchísimos años, es muchísima plata y estamos viendo un modus operandi. Tal vez es un circuito, es la ruta del dinero. Lamentablemente hay que meterle la ruta del dinero a lo que quieras, porque acá también hay una ruta del dinero. Ojalá nos estemos equivocando y esto esté sobredimensionado, pero lo que va apareciendo es que hay un uso también que hiere a otra vaca sagrada. ¿Se acuerdan de los planes de los sueños compartidos? Donde ¿quién estaría en contra de darle una vivienda, una primera vivienda, que es organizador de la vida de las personas? Primer nivel de seguridad para la vida de una persona es tener dónde vivir, un techo, el famoso... Bueno, eso lo reventaron, eso que era casi, les diría, impoluto. Hubo planes que lo mancharon. Lo que empieza a quedar ahora lastimado, yo no sé si de muerte, pero queda muy herido, es este sistema de apoyo y de reconversión, supuesta reconversión de planes sociales en trabajo. Pero yo quiero meterme en otro tema, es si aún fuera dinamitado este sistema corrupto o parcialmente corrupto, la pobreza está ahí. Hay un montón de comedores que probablemente hayan sido, sean truchos y mal anotados y se hayan quedado con dinero. El tema es que hay tantos otros que funcionan y que hay gente que necesita ir a comer. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con los alimentos que el gobierno
no reparte. Bueno. Hasta tanto la economía funcione y pueda salir gente, ojalá que ocurra toda esa cadena virtuosa. Pero lo que digo es, ¿qué es lo que está pasando con el reparto de los alimentos? Pablo. Hubo una denuncia de que el gobierno tenía 5.000 toneladas guardadas y que no repartía. A pesar de que venía esto de cuestiones de dirigentes de la izquierda, del propio piqueteros kirchneristas, el gobierno termina confirmando que esto es así. Es más, dice, la justicia no tiene por qué meterse ante el juez Casanelo porque esto es una distribución que hace el gobierno, lo tiene que hacer la gestión, con lo cual efectivamente el gobierno confirma que tiene un montón de alimentos, no hay discusión de si es más yerba que otra cosa, o que harina, o que otras cosas que la gente necesita para comer, pero efectivamente el gobierno apela, y acá hay una discusión, es más, hoy sale un dirigente kirchnerista como Daniel Menéndez, que es funcionario de Kicillof hoy en día, a decir que Petovelo, la ministra Petovelo, por esto debería estar presa. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabemos de...? En teoría, ¿por qué el gobierno sale a decir estos alimentos almacenados son para emergencia? ¿Por qué se comunica esta información ahora? Lo pregunta mucha gente, hasta Mirta Legrand lo preguntó el otro día en su mesa. Porque lo que hace el gobierno de Milei, ni bien llega, ni bien asume, es cortar la asistencia de alimentos a todos los comedores. Lo que dice después es, vamos a auditar a todos los comedores y el famoso registro que se empezó a hacer en 2020-2021, que es el Registro Nacional de Comedores bajo la órbita de desarrollo social. Nunca se normalizó la entrega y al finalizar esa auditoría lo que dice el gobierno es, del total, alrededor de la mitad son comedores fantasma. Esto lo llevan a la justicia, hay una causa cuyo fiscal es Ramiro González que, hasta donde yo pude averiguar, está bastante verde porque si bien el gobierno presentó algo de documentación, falta bastante más información porque el total de los comedores registrados no necesariamente eso significa que todos hayan recibido ayuda alimentaria. Entonces hay que separar un poco la paja del trigo para ver qué es lo que está pasando ahí y de hecho mañana un funcionario de Capital Humano va a dar explicaciones, por supuesto en carácter de testigo de amplificar esta información. Surge en el medio porque uno de los que hace el planteo Juan Grabois que dice hay 2 galpones llenos de mercadería que las compró Alberto Fernández, es decir, para programas de asistencia alimentaria, no programas de emergencia que no se distribuyen. Hace una cautelar a la justicia y hoy Casanelo, en el mismo momento que dice cito indagatoria a Beliboni, le da la razón de alguna manera a esta cautelar y lo que dice es intimo al gobierno, al Ministerio de Capital Humano, que informe qué tipo de comida hay y que elabore en 72 horas un plan para redistribuirlo. Y el gobierno dice no. Y es graciosa el texto de la apelación que hace un ratito me certifican a la justicia que ya la tienen, porque dicen, uno de los argumentos es que esto es una cuestión política no judiciable. Bien, este fue... Perdón, es porque es lo que decía el kirchnerismo en su momento cuando se le objetaban decisiones de gobierno. La justicia se está metiendo en decisiones de política pública, dice este gobierno. Bueno, eso ya lo habíamos escuchado. Yo no sé si ustedes recuerdan, esto pasó porque de hecho es una nota que hice yo con las cajas de Navidad en diciembre. Cuando llega la nueva gestión, tenía que repartir algunas de las cajas de Navidad que había comprado en la gestión anterior y que hubo una acusación de que no se repartían. A ver, ahí hubo una especie de culpa repartida. La gestión anterior no terminó de comprar todas las cajas de Navidad y es cierto que esta gestión no repartió buena parte. ¿Nunca las repartió? Sí, la gran mayoría no se repartieron porque de hecho estaba esa discusión con las organizaciones sociales que quién la reparte, que lo voy a hacer a través de la iglesia y entiendo yo, buena parte de esas cajas no se repartieron. Mencionaron la iglesia. ¿Quieren escuchar a Ojea de la iglesia? Miren. Nos hemos enterado que existen 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5 millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados. Esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, tirar, cuando tiramos comida. Bueno, el argumento
al principio del gobierno fue, vamos a pisar las partidas, vamos a revisar todo, vamos a ver cuáles intermediarios están funcionando y cuáles son truchos, cuáles son corruptos. Eso justificaba para el gobierno pisar la mercadería, ver a separar justos de pecadores y retomar. Pero esto se está demorando en teoría, ¿o no? Claramente, y de hecho que el propio Monseñor Ojea salga a decir esto, y recordemos que el día sábado el presidente estuvo en el Tedeum, donde García Cuerva, el arzobispo porteño, también se refirió al tema de la pobreza, y es más, criticó a los funcionarios que se aumentan los sueldos, y no solo a los senadores, sino también al Poder Ejecutivo que estaba ahí. La Iglesia es un tema importante en esta discusión, porque está diciendo, acá no es el bolo obrero, acá no es tal, acá Cáritas concretamente es un lugar donde llega comida desde el Estado, y el propio Ojea reclama que esto sea así. Vamos a hablar con Lalo Creus. Lalo fue candidato a intendente por La Matanza, experto en temas también de organizaciones sociales. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te pregunto primero por las acusaciones de corrupción en la intermediación de los alimentos, de los planes. ¿Qué sabes? ¿Qué puedes aportar sobre eso? Mira, lo que te puedo decir es que es un sistema que evidentemente va a empezar a aparecer a partir de que hay una decisión de encarar por fin al hueso, y que empezó en el 2005. Esto empieza con Néstor, cuando él quiere enfrentar a Duhalde, no podía penetrar el conurbano, y empieza a los billetazos a intentar comprar a organizaciones que hasta el 2001, 2002 jugaron papeles muy positivos, y luego empezaron a trasvestirse, ¿no? Y terminan degenerándose al punto que los mismos funcionarios, candidatos y gerentes de los recursos públicos, y generando eso después de 20 años, casi un sistema de rehenes, te diría, de pérdida de libertades, aumentando la pobreza, teniendo a la gente ahí en un pantano del que no sale. Bueno, la novedad es el Polo Obrero, o no, pero en principio es porque es una organización de izquierda y portaba un montón de acusaciones la izquierda, pero no de deshonestidad o de corrupción, por lo menos el Polo Obrero. ¿A vos te llama la atención esto de Beliboni? Beliboni, por supuesto, se defiende, no pone las manos, dice en la organización, en el fuego, pero está ciertamente acá Bruno Giaco nos daba datos de un sistema, ¿no? Facturas truchas. Mirá, nosotros estamos preparando una denuncia para la semana que viene, estamos terminando de reunir las pruebas para denunciar a punteros de Espinosa. No hay una propiedad, no hay un sector, y de hecho Polo Obrero ha sido un actor marginal en la intermediación. Cuando esto se profundice, vamos a tener situaciones realmente escandalosas. Perdona que me estoy tratando de centrar en la cama. No, yo te veo. ¿Cuáles son las situaciones escandalosas? ¿A quién te referís concretamente? Nosotros tenemos casos donde a la gente se le obligó a trabajar para la cochería de algún concejal, donde la gente ha tenido que trabajar por el plan social preparando los cuerpos para los velatorios, cosas denigrantes como esa. Vos lo que decís es que el plan potencial lo usabas, bueno, ya que tenés que trabajar, fulano tiene una cochería y le prestaba servicios gratis a un señor para una actividad privada de un dirigente. Concejales, Diego. Y de hecho estamos investigando otros hechos donde dos titulares de los programas fueron usados para rellenar planillas y fraguar datos del CEN. Estamos reuniendo pruebas. Del cuestionado censo de La Matanza. Bien. O sea, mano de obra gratis con los planes para intereses sectoriales privados. Lalo, clarísimo. Vamos a estar atentos a lo que van a denunciar y a la información que manejen. Gracias. Gracias. Bueno, Bruno. Para cerrar, a ver, un dato importante que me parece que hay que resaltarlo. ¿Por qué lo llaman indagatoria Beliboni? Bueno, porque Beliboni era el que firmaba estos convenios con lo que era el desarrollo social, con el ex Ministerio de Desarrollo Social. Cuando se firmaba un convenio para que se compraran 10.000 herramientas para los beneficiarios, quien firmaba en representación del Polo Obrero
era Beliboni. Por lo tanto, de alguna manera ahora tiene que explicar en la justicia por qué un porcentaje de esas facturas se desviaban a estas empresas y en rigor no se compraban las herramientas, no se prestaban los servicios e incluso se detecta que esa plata vuelve. Bien, Bruno, gracias por haber venido. No, a ustedes, gracias. Bueno, 20 y 26 es el momento, creo yo, exacto para que Pablo de León desarrolle, primer día de la semana, sus clics políticos. Vamos. Muy fuerte, bueno, muy bien. Venga, venga. No sé si vamos a aflojar tanto porque tenemos cada cosa. Vamos primero. Algo de un perro, una cama, veámoslo. Primer clic, señor director. Vamos a ver. Yo tengo un perro que come pan. La verdad que es muy oportuna Ivo y toda la gente que pone edición a Ginés con un barbijo. Porque habló Ginés. Sí, habló de la vacuna, de la pandemia. Alberto Fernández, veamos este momentito de la charla con 7K y Tenenbaum que no tiene desperdicio. Yo nunca me llevé bien con Berbisky, nunca fui amigo de Berbisky. Y es más, Berbisky me hizo una denuncia a mí en mi gestión anterior ante la OEA, que felizmente salió, obviamente no le dieron bolilla. Pero mintió 2 veces. Primero diciendo que era amigo mío y segundo diciendo que lo vacunaban por ser amigo mío. Eso me mató, es obvio. Eso me mató. Pero además me mató que no me dejaron explicar lo que te estoy diciendo ahora. No lo dejó de defender. Ahí hay, digamos, Ginés plantea 2 personas que lo arruinaron, según Ginés. Es Berbisky, que lo subió en sus declaraciones radiales a... Del que me conseguí la vacuna y lo festejaban en un programa de que había conseguido irse a vacunar. Sí, y la otra cuestión es, me soltó la mano Alberto, me entregaron. Que nunca se lo esperaba eso, dice Ginés. Y la verdad que no hubo tiempo porque había un montón, pero hoy Alberto habló en Gelatina y dijo, pero ese día en la fiesta Leo había como 100 personas. Que no hable más, que se complica. Bueno, hablando de hablar... ¿100 personas había? ¿Que había salones en paralelo? Él dice que funcionaba todo el gobierno ahí. Bueno, veámoslo. Bueno, segundo, vamos. Bien. En un bosque de la chinita se perdió. Qué lindo. ¿Te gusta? Que vos si no diga que no conoce esto, pues ya nos metemos en un tema chino. Bueno, en el jardín. Chiquita Legrand está con todo, le mandamos un beso a la señora. Pará, decir que vos fuiste el gerente oportunamente en Radio La Red. Cuando ella hizo radio. Fue una experiencia inolvidable, pero inolvidable por ahí fue para Mondino este almuerzo. Veamos. Bien. ¿Cómo está la relación con China? No, está muy bien la relación con ¿Usted fue China. la que dijo que eran todos los chinos iguales? ¿Fue usted? Eso es una mala interpretación. Me preguntaban por algo que había ocurrido 2 semanas antes. Yo no le pregunté nada. Yo no le pregunté nada. No, pero no. ¿Cómo fue la cosa? Los chinos, digamos, hubo una inspección de lo que nosotras... Son iguales, digo. Igual a mí lo que más me indigna es que Osvaldo Bazán se puso saco para ir ahí y acá no se puso acá saco venía todo con los pullovers, ni en invierno. No sean pero celosos. contestó Diana finalmente, ¿qué dijo? Sí, como que siempre Mondino. que se le malinterpretó la cosa, pero bueno, dejémoslo ahí. No está acá, así que Bien. no nos vamos a enojar con Diana. Bueno. Impecable Mirta Legrand. Sí, y también Bazán con saco, Dios mío. Bueno, vamos al último. Un sol para los chicos, dale. Está saliendo El sol. Algunos dicen que tendrá que ver Marra con el sol, con... Bueno, acá hay una composición espectacular, lo vimos con Ivo ahí en la producción. ¿Qué pasa? El gobierno cambió de su logo de presidencia. Vamos a ver el logo que generó la presidencia en el sector que está Adorni, ¿no? Este es el nuevo logo que tiene la oficina del presidente. Ahora, ¿es medio parecido al de Estados Unidos o me parece a mí? Veámoslo. Es una copia, ¿no? Bueno, me parece que ahí el logo les dice a alguien que no sabe dibujar la figura humana. Soy yo. Pero me parece que lo que genera es el movimiento de la bandera. Eso es lo que está sugiriendo. Está bien, pero mirá, ¿no? mirá, está igual, es igual. Es una copia así impresionante. Ahora, si El anterior también era una copia. Totalmente. Pero bueno, a ver, poné el se americano, poné el sofisticaron. estadounidense, a ver. Poné el otro, ahí está. Es una copia. Bueno, pero pará, volvamos al argentino. Y yo, mira, ¿ves que hay un sol ahí? Hagamos un zoom, señor director. Yo sé que usted lo va a hacer de modo impecable. Un zoom sobre el sol, porque me impresiona. Mirá. En redes todo el mundo empezó a decir, es la cara de... ¿Pero quién es López Murphy? No, Ramiro Marra. Mirá. ¿Por qué? Mirá la foto de la campaña, de la última campaña de Ramiro Marra.
Es cierto, es marra. Es marra. ¿Es marra? Es marra. ¿Qué dicen ustedes? Mirá, pero mirá. Tin, 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 tin. No, pim, pam, pum. Es Ramiro Marra, claramente. Alguien no le avisó al diseñador que con Ramiro son Marra todos no está todo. hipnotizadores. Son Claro, todos sí, si lo mirás hipnotizadores. más de 5 segundos, te quedás paralizado. Bien. Como la gente excelente. mirando los clics. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos con mucho más. Dale. La devolución del dinero pagado de más a las prepagas. ¿De qué manera se va a devolver eso a los afiliados? Pablo de León. Muy bien, en estos momentos se está firmando un acuerdo entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga, las más importantes, para que se le devuelva a la gente. ¿Cómo va a ser? En 12 cuotas. Pero se establece... Esta es la novedad. No era en 12, eran 24 primero, ¿no? Exactamente. 24% iban a devolver. Ahora es 12 cuotas. Lo que se le cobró de más a la gente se le va a devolver en 12 cuotas. Se va a actualizar, sí. Van a ser actualizadas por la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación. Y hay un dato importante que Esperá, este tema es fundamental. Porque vos decís en 12 cuotas, entre que me van devolviendo y pasa el tiempo, ¿se me licuó? No, te lo actualizo. Te lo van a actualizar, y repito, con la tasa pasiva del plazo fijo del Banco Nación. Y hay gente que a partir del aumento se bajó de las prepagas porque no lo podía sostener, que tienen que incorporar a esa gente que se había bajado y devolvérselo también. Esto se acaba de firmar. Son estas 7 que estaban en la primera presentación y que vamos a decirle a la gente que son Galeno, Británico, Alemán, Medife, Swiss Medical, Omin y OSDE. Digo, son 7, pero son las 7 más pesadas, como están Swiss Medical y OSDE fundamentalmente. Bien. ¿Cuál es el combustible de un gobierno? Bueno, hay varios tanques de nafta. Uno es si tenés territorio, si tenés gobernadores, si tenés intendente, si tenés red política. Otra es el Congreso. Si manejás o no el Congreso, tenés número o no. Y otro fundamental es la intención de voto, la imagen, el apoyo, que la gente siga creyendo en vos. Este es fundamental, básicamente para Milei, porque no tiene los dos anteriores. Quien puede medir esto, uno de los que miden muy bien, es Federico Aurelio, está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bueno, vos tenés datos investigados, opinión, es magnífico, vos datos, evaluación de la gestión de Milei, yo los nombro y después los desarrollamos. Estado de ánimo y situación económica. Adelante, te escuchamos. Bueno, sí, venimos midiendo permanentemente desde el inicio de esta gestión. Si hay algo que caracteriza en el acompañamiento que tiene el presidente Milei desde el inicio de la gestión, te diría que inclusive un poco antes, desde el voto que tuvo en la segunda vuelta, es una estabilidad en su imagen, de alrededor los mismos niveles que tuvo en el voto de la segunda vuelta, es decir, 56%. Hoy tiene 55 puntos, de acuerdo a nuestra medición cerrada el viernes, 55 de imagen puntos positiva, de imagen positiva. y 53 puntos de acompañamiento en la gestión. Diferenciemos imagen de acompañamiento. La imagen es la imagen personal y el segundo valor que te daba es la evaluación de la gestión de Javier Milei. Es decir, que es muy parecido, pero no es lo mismo. Bien, contanos qué vemos ahí en verdes y rojos. Fíjate. Bueno, ahí lo que vemos es esa composición esto es de la evaluación de la gestión. No llego a leer desde acá, pero todo lo verde es positivo. Todo lo verde es positivo, después el amarillito es regular, más bien positivo, que eso se mete dentro de la imagen favorable. El violeta es el regular más bien negativo, que se mete dentro del negativo, y el rojo es los negativos, y te queda un saldo favorable de 8 puntos entre el acompañamiento favorable y el desfavorable. Si yo te digo, porque por ahí 8 puntos, así en el aire no sabemos. Doctor, ¿estos análisis son buenos para un presidente 6 meses después, para este presidente en este contexto? Para este presidente en este contexto son muy buenos porque han sido 6 meses de ajuste. Porque como vamos a ver en otro de los gráficos, el 81% de los argentinos te dicen que tienen menos poder adquisitivo. Entonces, en estos 6 meses se da la misma situación, que el 81% te dice yo tengo menos bolsillo, es este gráfico, ¿no? Fíjate que solamente un 19%
valora positivamente su situación económica personal porque tiene más poder de compra. Después hay otro 21% que también valora positivamente su situación, pero no porque tiene más poder de compra, sino porque comparándose con otros que están peor, considera que está bien. Pero si vos tomás el 60% que valora negativamente, más el 21% que dice que tiene menos poder de compra, significa que el 81% de los argentinos tienen menos poder de compra. ¿Cómo era vos recién decías el apoyo del 55% a 6 meses? ¿Cómo era con Macri y con Alberto más o menos? ¿Era parecido? ¿Era muy distinto? Macri a esta altura había empezado a caer por el tema de los ajustes de las tarifas de servicios públicos y lo de Alberto Fernández no es comparable porque a los pocos meses, en marzo, había empezado la pandemia. La pandemia, eso lo llevó a un nivel en las nubes de acompañamiento. Pero volviendo a ese gráfico, sí. El anterior, perdón, lo que se observa es que a pesar de que la valoración de lo que ocurrió es claramente negativa en lo que se refiere a poder adquisitivo, cuando vos le preguntás, ¿y cómo crees que vas a estar? Y ahí el 53% cree que va a estar económicamente mejor. Estado de ánimo. Y ahí llegás al estado de ánimo. Eso es fundamental, si lo podemos poner. Esto es muy interesante. Estamos en la era de las emociones. El voto es emocional, la política es emocional, la comunicación es emocional. Todo el mundo apela a movilizar fibras de odio, de todo eso que ustedes saben. Y esa ecuación emocional es fundamental para el sustento de un gobierno. Veamos, por favor, entonces. Estado de ánimo. Ahí está. Lo que se observa acá es que en primer lugar predominan más el estado de ánimo positivo que negativo, porque si sumamos los positivos son 57% versus 37% de los negativos, pero lo que es sorprendente respecto a cualquier medición del pasado es que los positivos se sustentan principalmente en uno, que es esperanza. Por eso yo le decía irónicamente, pareciera que estamos en la etapa del discurso Scioli, ¿no? De fe y esperanza, porque es la esperanza. No es porque ven resultados, porque los argentinos no lo están viendo. Estamos viendo que 81% perdió bolsillo, pero es la esperanza de que la situación va a mejorar. Inclusive en otras preguntas te dicen, yo estoy peor, pero es un esfuerzo que vale la pena. Es decir, que si hay algo que predomina es el estado de ánimo de esperanza. ¿Está estudiado, te pregunto esto finalmente, cuánto dura según contextos económicos y bla, 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 la esperanza en países del mundo? Mira, yo lo he preguntado acá específicamente haciendo presunciones de qué pasa si no hay una recuperación, que es lo que está esperando el 53% de los argentinos, de la economía de acá a fin de año. Y de ese 53% que dice que hoy está acompañando a Milei, 38% dice yo voy a seguir acompañando igual. Y hay un 15% que dice yo entro en duda si voy a seguir acompañando. ¿En qué periodo? De acá a fin de año. Bien. Es altísimo igual. No, por eso, el acompañamiento es alto a pesar del ajuste y de que presumiríamos que no hay una recuperación desde hoy, desde mayo hasta diciembre. Bien. Pero bueno, hay otros factores que sustentan también el acompañamiento de Milei. No es solamente lo económico, también tengamos en cuenta que hoy es el que representa todo el espacio no peronista, es decir, que hay motivos políticos, también representa esa vocación de cambio. Okay, hay un dato interesante que leí por ahí. ¿Cuántos apoyan a Milei? Suponete el 52, 55, 50, el número que vos diste. Ahora, ¿cuántos quieren el cambio, que Argentina cambie? Va al 65, 70%. Es decir, hay más gente que quiere cambiar que los que apoyan a Milei. Es decir, tenés la idea de cambio a favor tuyo para el gobierno. Y eso lo beneficia a Milei, porque en la situación que antes me preguntaba Pablo, habitualmente con 6 meses de ajuste es muy probable que el mandatario se hubiera desgastado porque la sociedad hubiera dicho, al final tiene las mismas características de todos los que tuvimos hasta ahora. Como Milei es tan distinto, eso que en muchas ocasiones le puede generar muchas discusiones y problemas, pero lo ayuda desde la óptica de la sociedad para decir, bueno, lo puedes acusar de muchas cosas, pero no que es lo mismo que los anteriores. Gracias, Federico, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Este es el momento de cruzar el río y revisar qué pasa en el campamento del peronismo-kirchnerismo. Y para eso contamos con la pista de Jessica. Ay, qué lindo suena así con pronunciado. J, de Jessica. Sí, Axel versus Máximo Kirchner, capítulo 1.000.000 a esta altura.
Habló Máximo Kirchner. Voy a contar dos cosas. Sí. Uno es que Máximo muestra, aunque no quiere, reales diferencias con Kicillof y que no lo quiere ni un poco en una entrevista. Y el otro es que Kicillof, que Entrevista parecía... en el diario El País, Sí. que le hizo Sí. Martín Sivak, que le mandamos Sí, saludos. pero déjame decir una cosa. Y otro que Kicillof, que siempre, digamos, estuvo escondido detrás de Cristina Kirchner, también redobla a su manera la tensión con el hijo de Cristina. Veamos primero cuando en esta entrevista con el diario en El País, que se publica hoy, le preguntan varias preguntas sobre Axel Kicillof. Sacamos dos frases solamente para mostrar esto. Mirá, le preguntan, la pregunta es, Kicillof, ¿usted quería que fuera candidato a presidente en 2023? Claro. Entre paréntesis, para perjudicarlo era esto. Para quedarse con la provincia de él, claro, pero bueno, ¿mantiene eso? O sea, ¿sigue queriendo que sea candidato a presidente ahora en el 27? Y él dice, es un candidato posible a presidente, como puede ser Guado. Después dice Massa. O sea, lo hay que ver qué diluye. decide Massa. ¿Y quién surge también? Claro. Bueno, o sea, lo diluye, es un caballo Sí. más en la gatera. Sí. No es el caballo ganador favorito nuestro. Exactamente, esto es esa respuesta que empieza siendo amigable, termina siendo una respuesta en la que pone Es clarísimo. un montón de No candidatos. dice más. un montón. Sí, y después sobre el diálogo que hay o las diferencias que hay con el gobernador, dice, hacía tiempo que no hablaba con el gobernador. Hablan mis compañeros con él. Está diciendo los WhatsApp de Tres Niatos, es cierto. Y hay momentos en que hablas menos o más. Menos. No es dramático. Bien. O sea, Sí. etapa de freezer, pero quién Sí. sabe. ¿Quién no pasó por un freezer? Bien. Sí, igual es mentira, porque le preguntó una y otra vez el periodista cuáles son esas diferencias que usted dice que no son dramáticas y no las pudo explicitar. ¿Qué va a hacer Kicillof? Que uno dice, bueno, Kicillof nunca se enfrentó a Máximo, nunca se enfrentó a Cristina Kirchner. Sigue queriendo hacer pie con un espacio propio. Este jueves invitó a almorzar a intendentes de la provincia de Buenos Aires a la residencia del gobernador y es para hablar específicamente de política. Hay que ver quiénes se animan a ir y sigue con estos plenarios. Hizo uno en Florencia Varela, pero va a ser en otros distritos que son en una abierta afrenta a la Cámpora que no se sube a ninguno de estos escenarios. Y La Roque, una cosita más, hace otra cosa que la hace él solo con su agrupación, pero es para Kicillof, que va a los distritos a hacer, comillas, charlas compañeras. Un día les voy a contar qué son esas charlas compañeras, pero están a full con la política en contra de Máximo Kirchner. Gracias. Vamos a hacer una tanda y ya estamos charlando con Johnny. No, y estoy hablando Volvemos con la primera. Estoy hablando con la gente del gobierno porque me preocupa el tema de los alimentos, de verdad. No termino de entender, sé que hay un comunicado, todo, porque hay tantos alimentos. Para mí el tema del día es ese, Diego. Pero lo Muchos tomamos. alimentos sin entregar, ¿no? No se entiende bien si son para emergencias, ¿por qué se dice ahora después de que se mencionó tanto el tema del almacenamiento sin repartir? Porque además creo que ahora estamos en emergencia. No digo que esto sea culpa de Milei, pero digo, concretamente, materialmente estamos en una emergencia. Johnny. Digamos, 50% de pobres, y eso no es emergencia, ¿qué? ¿No? Hay una red de contención social. Una parte de esa red de contención, que son los planes sociales, etcétera, está ahora investigado por corrupción y va a haber que suprimirlo, modificarlo. Pero hay otra parte de la red que no se puede suprimir. Eso es lo Hasta que que digo. no haya empleo genuino y se pueda reinsertar la gente, va a haber que asistirla. Estamos hablando de 5.000 kilos de comida, digo, no es... Corre la corrupción, que eso está buenísimo que lo eso, investiguen. digo, a Beliboni no le des la comida. A Grabois no se la des tampoco. A Pérsico tampoco. A los gerentes de esto de la pobreza, sacalos, correlos, nunca más. Pero la comida hay que seguir dándola porque estamos con 300% de inflación. Entonces digo, eso no lo termino de entender. Ahí me están escribiendo, no, escribimos un comunicado. Yo no lo entiendo. Menos entiendo lo de Tolosa Paz hablando de genocidio infantil. Me parece que se va... ¿Fue hasta la palabra genocidio? ¿Querés verlo? No te puedo creer. Mirá. En un país que tenés niveles de pobreza abajo del 5%, la ayuda social, bueno, puede ser irregular, un poquito menor. Acá es un crimen, es un genocidio porque tenemos el nivel de pobreza más grande de los últimos 40 años de democracia en la población infantil.
Yo miro esas cajas de leche y lloro, Jorge, porque una leche que no está puesta en el momento indicado en cada comedor. Desde La Quiaca, como estuve el fin de semana viendo a esa población sufriendo en el norte argentino, sin ese vaso de leche, estamos haciendo un genocidio sobre los niños y niñas de la Argentina. Pido piedad sobre la cabeza y el corazón de Petovelo. Me parece que se pasa 20 cuadras, ¿no? Top 10 del cinismo, y no es personal pero la verdad, usar la palabra genocidio... Se fue a la mierda, perdón que lo diga de esta manera. Están hace 5 meses, mal. Tienen que agilizar el mecanismo, no tengo dudas de eso, el gobierno de Milei. Pero estuvieron 16 años. Pero esta señora era la ministra de Desarrollo Social. La última, la que dejó 20.800.000 pobres según la UCA. De la nada habla de genocidio infantil, me parece. Esta ministra usó buena parte de esos bienes que compraba el Ministerio de Desarrollo Social para hacer su campaña personal política. Claro. Hay cientos de fotos, de actos con la bandera, los colores de su campaña mientras se repartían bienes del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es un récord, es como en 2 minutos va a estar armando una mesa del hambre, reloaded. Pero la novedad es que 5 meses, 6 meses de asumir. Son cínicos. Ya no esperan nada. Yo te vuelvo a decir, yo creo que el gobierno tiene que enviar ya la comida que está en los galpones. No tengo duda. Ya, la leche en polvo, la yerba, el arroz. Y tiene que rebotar la economía y sacar de la pobreza. Ahora, estos cínicos enseñándote sobre hambre... Igual no se entiende por qué apela el juez Casanelo y dice, hagan un plan para repartir los alimentos. Y lo apelan. Yo la verdad que creo que en ese sentido... El gobierno tiene que repartirlo, basta, si es yerba, harina, pero espera, ¿tienen que repartir qué? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en esencialmente yerba, ¿no? ¿Qué es lo que dice Diego, el Ministerio de Capital Humano? Que de esos 5 millones de kilos de alimentos, 5 toneladas, el 60%, prácticamente un poco más de 3 millones de kilos, corresponden a yerba, que al mismo tiempo, y de vuelta, esta es la justificación, la explicación de Capital Humano, son compras que han sido observadas no solamente por la SIGEN en la auditoría que se hizo a principios de este año, sino también por la gestión anterior, en particular por el Instituto Nacional de Yerba Mate. Pero la nueva comida para repartir... observás una factura, observás un remito, repartila, no importa. Si un montón de gente toma mate todo el día... La comida hay que repartirla. Y además, Pablo, no está claro qué pasa con los otros 2. En todo caso, si están observados esos 3 millones de kilos de yerba específicamente, bueno, hay otros 2 millones que bien vendrían más que vienen. Lo mismo que pasa con los comedores, es decir, hay... El 50% que no existe. Bueno, hay otro 50% que existe y que necesita eso para funcionar. Ahora, ¿puedo volver a decir esto? No sé, ahí salió Grabois a decir, le están robando los alimentos a la gente. Perdóname, Diego, me resulta exasperante que Grabois te corra por izquierda a vos, a mí. Bueno, hizo una presentación judicial con el CELS, de todos modos. Fue más allá, Grabois. Sí, está bien, pero digo, Grabois, un tipo que manejaba una caja de 200 millones de dólares que está seriamente observada, que se presume que hay graves irregularidades. Diga, ¿podemos ver lo de Grabois? ¿Te parece? Mira. Nadie puede tolerar que haya alimentos acopiados mientras las personas pasan hambre. Sí, denunciamos a Petovelo y presentamos un recurso de amparo porque le robaron los alimentos a la gente. Y obtuvimos un fallo clarísimo del juez Casanelo para que los entreguen. Y el gobierno no quiere cumplir. Ellos son respetuosos de la ley cuando les conviene. Bueno, cruzaron un límite. El hambre es un crimen, el hambre es el límite. Y esta batalla es por el pan. Bueno, ahí conviven las dos realidades en paralelo. La verdad, en épocas donde es blanco, es negro. ¿De qué equipo sos? ¿Quién es el bueno y es el malo? Lo que digo es, no tiene autoridad Grabois. Ninguna. Como no tiene Tolosa Paz. Y al mismo tiempo, el gobierno tiene que decir dónde están los alimentos, si son o no son y por qué no los reparte. Sí. Las dos cosas son reales. Coincido con eso. A mí lo que me dicen es que en el fallo de Casanelo tuvo mucho que ver la iglesia. Yo no sé si esto es así. Apareció el tema de manera... Claro. Bueno, lo mencionaron, Ojea lo escucharon. Lo de Ojea. Sí, claro. Lo de Ojea diciendo, nos hemos enterado sobre la existencia, que Casanelo eso lo vio, porque digo la verdad... Casanelo muy rápido para esto, tal vez no tan rápido para otras cosas. El gobierno también tiene la presentación, desde que tiene el pedido de acceso a la información de Grabois en adelante, tiene que tener un discurso armado y una explicación sobre qué es lo que pasa con él. Pero ¿alguien de ustedes sabe realmente por qué no se están distribuyendo los alimentos?
No. Más allá de que la red está oxidada, Yo corrupta, acá tengo el comunicado. Dice, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Petovelo, apelará al pedido del juez Casanelo, quien solicitó que en 72 horas se elabore un plan para distribuir, bla, bla, bla. De las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3.000 toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate, pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo auditoría. Es lo que dijo Manu, Diego. Si todo el stock anterior está sospechado, ¿cuál es el nuevo stock? Porque la pobreza no tiene la gentileza. Dice, además, digo, sospechado no, ya está, o sea, ya está, Claro, está para repartir. Dice que se Después trata, que pero vos no lo repartís si está en mal estado. Dice que si se está en trata mal de un producto estado, de mala calidad. Claro, Dice si que está se en mal trata de un estado, producto. no lo repartas. Ahora, repartilo y lo que vos no investigás el paquete, vos investigás los remitos. Yo digo, la factura, los remitos. Acá hay delito, métanlo preso y se terminó. Y van a además meter hay que preso aclarar qué a los pasa de con antes, nosotros, no a con el estos. otro 40%, digamos. Bueno, el 60% repartan. La gente esto, toma 40% mate cuando tiene hambre y no tiene que comer. Sí, totalmente. Por eso para mí falta una aclaración mucho más contundente de... Y además el tema aparece a partir del pedido de acceso a la información pública el viernes en la conferencia de prensa a partir de una pregunta que le hacen al vocero y recién hoy la justificación completa con este detalle de cuánto corresponde a yerba o en todo caso la licitación observada. No hay mucho más detalles y hubo 72 horas en el medio. Te puedo mostrar lo último que es algo de Alberto. Ustedes pasaron algunas cosas, Alberto, en Gelatina con un señor cadete, creo que es. Hablando de por qué él no es que vive en España, va y viene. Está un poquito en Argentina y un poquito en España. Mira. Estás acá, te quedas acá. Yo estoy acá, ¿viste? Pero lo que pasa es que han hecho correr la historia de que vivo en España y no sé por qué lo hacen. Pero estuve en España a comienzos de año, me vine, después allá tengo cosas de trabajo, pues tengo un contrato con la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja, y por lo tanto periódicamente tengo que viajar, pero voy y vengo, mi casa está acá, es la de siempre. ¿Sabés por qué aclara esto? Por la jubilación, exactamente, señor Seidman. Por lo que dijo Graciela Ocaña. Porque Ocaña decía, si este señor no vive acá, no es acreedor a la jubilación de privilegio de expresidente. Él tiene que tener domicilio en Argentina para cobrar esos... Si va y viene, ¿cuántos gasta en pasaje, por lo menos? ¿Cuánto es un pasaje a España? Yo hace tanto No, más de... no sé. Bueno, sí, claro, más de $1.000. Vos sos $1.000. pobre, Pablo. Vos no puedo ir y venir. Pues, cállate, pobre. De Constitución a devoto. Claro, cállate, pobre. Pero aparte, Alberto abrió una cuenta, acordate, en el Banco Santander de Madrid. Así que dale. Bueno, si está miente la cara. Tiene que estar un poquito allá. Perdón, lo más jugoso ahí también, comentalo, Pablo de León, sobre la foto de Olivos. Bueno, cuando nosotros pasábamos antes a Ginés, que decía Berbisky, que no era su amigo y que Alberto no lo había dejado defender. Pero dice Alberto, pero el día de la foto había como 100 personas en Olivos. O sea, era un descontrol. No, era un descontrol. Una cosa loco. O sea, 100 personas entraban y salían en plena pandemia cuando nosotros estábamos encerrados. Claro. No te ayudes más así. Olivos fue un descontrol absoluto. Digo, hay un montón de cosas que todavía no se terminan de saber. Bueno, chicos, está Melconian. Lo veo por ahí ya entrando al expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Estaremos atentos. Buen abrazo programa. grande. Hasta mañana. Arrancamos.